Hola, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar ya en honor al tiempo y a los que ya están conectados con la presentación que corresponde a los cambios normativos de agosto y de septiembre. Así que las cosas que hayan aparecido en estos últimos días de octubre ya van a quedar para el próximo informe. Así es que ahí estoy compartiendo pantalla, espero que se vea bien, cualquier cosa me avisan. Em, Lo primero quería contarles de esta DDU, que es la 468, que se publicó el 20 de septiembre, y que es una DDU que viene a precisar cuál es el alcance de hablar esto de cocinas fantasmas, restaurantes virtuales o dark kitchen, ¿ya? Es para precisar entonces en qué consiste este uso de suelo, clase o destino que corresponde a dark kitchen y que nos suena de alguna manera probablemente, o les suena a muchos de ustedes, porque recientemente de hecho hay una postergación de permiso o congelamiento en el plan regulador de Providencia, justamente referido a estos destinos, que tienen que ver en el fondo con aquellas edificaciones que están destinadas a elaborar, procesar alimentos y en algunas cosas, en algunos casos también venderlos, pero principalmente para ser llevados a través de estos sistemas de delivery que pueden ser con o sin atención de público, ¿ya? Y dado que no estaba claro entonces a qué uso de suelo correspondía dentro de lo que son las nomenclaturas de un instrumento de planificación y particularmente de un plan regulador comunal, es que la DDU lo trata de aclarar entonces en esta circular y nos dice primero que el 2133 de la ordenanza establece 10 clases de uso de suelo que conocemos, ¿cierto? El uso de suelo equipamiento, también otros usos de suelo como vivienda, áreas verdes, etcétera. Y dentro del uso de suelo equipamiento define el alcance de cada uno de ellos. Puede ser equipamiento científico, de comercio, culto, cultura, deporte, educación, esparcimiento, salud, seguridad, servicios y social, ¿ya? Y para efectos de clasificar entonces este uso de suelo de dark kitchen o cocina fantasma o restaurantes virtuales, nos indica entonces la DDU que la actividad dark kitchen sería asimilable a un equipamiento de clase comercio, toda vez que, de acuerdo con el 2133 de la ordenanza, se trataría de establecimientos que están destinados principalmente a actividades de compraventa de mercaderías diversas, y de esta manera entonces cae dentro de esa clasificación. En cuanto a lo que ocurre con el congelamiento de Providencia, el congelamiento ese sigue su curso, va a estar vigente hasta el mes de diciembre de este año, probablemente entonces cuando ya se materialice la modificación del instrumento de planificación, van a tener que referirse ya específicamente a este uso de suelo, vinculándolo con lo que corresponde al uso de equipamiento de clase comercio. Así que eso respecto de esta DDU. Luego tenemos algunos temas de copropiedad inmobiliaria. Como ustedes saben, se dictó ya hace un tiempo la circular número 1 de la Secretaría Ejecutiva de Condominio, en que se refería básicamente a aclarar tres materias en cuanto a la aplicación de la ley de copropiedad, la nueva ley 21.442. Decía que respecto a los permisos y solicitudes de acogerse al régimen de copropiedad inmobiliaria que dispone sobre lo indicado, que primero, las solicitudes para copropiedad inmobiliaria que hayan sido ingresadas a las direcciones de obras hasta el 12 de abril del 2022, es decir, antes de la publicación de la nueva ley de copropiedad inmobiliaria, tienen que ser evaluadas de acuerdo con la antigua ley, esto es la 19.537. Por lo tanto, entonces, todas las solicitudes antes de la publicación de la nueva ley de copropiedad tienen que ser evaluadas de acuerdo con la antigua ley. Eso es lo primero que nos dice esta circular. Luego nos dice que los permisos aprobados con anterioridad a la publicación de la 21.442, donde el interesado informó en la solicitud de permiso que el proyecto se acogería posteriormente a la ley, al régimen de copropiedad inmobiliaria, también tienen que ser evaluados de acuerdo con los términos de la antigua ley 19.537, por el hecho de que en estas solicitudes se informó que se iba a acoger a ley de copropiedad inmobiliaria, entonces esos proyectos son revisados y se regulan y se rigen por la antigua ley de copropiedad. Pero tenemos esta letra C que es la complicada, porque dice que las solicitudes de permiso
donde el interesado informa que el proyecto posteriormente se acogerá al régimen de copropiedad inmobiliaria, así como también las solicitudes para acogerse al régimen de copropiedad inmobiliaria ingresadas a las direcciones de obras entre el 13 de abril del año 2022, que es la fecha en que se publicó la nueva ley de copropiedad inmobiliaria, y la fecha en que se publique el reglamento de la ley, se tramitarán de acuerdo con los términos de la ley 19.537. Es decir, nos está diciendo acá la Secretaría Ejecutiva de Condominios de que incluso aquellas autorizaciones posteriores a las publicaciones de la nueva ley, es decir, todas las ingresadas posteriores al 13 de abril, pero mientras no se haya dictado el nuevo reglamento, se siguen tramitando de acuerdo con la ley antigua 19.537. Y la verdad es que esta interpretación de la Secretaría Ejecutiva de Condominio pudo parecer positiva en su minuto, ya que efectivamente no se ha dictado el reglamento, pero la verdad es que se extralimitó en sus funciones, porque la ley 21.442 entró en vigencia el día 13 de abril, ¿ya? Y tiene artículos específicos respecto de aquellas materias en las que tiene plazos de entrada en vigencia, pero respecto de aquellos artículos, de aquellas materias en los que no hay artículo transitorio, la ley entra en vigencia el 13 de abril y por lo tanto inmediatamente saltaron voces ahí, entre otras las de organización Defendamos la Ciudad, que dirige Patricio Germán, que hizo ingreso de una solicitud de dictamen a la Contraloría para que se refiera respecto de esta circular, entendiendo de que se había, digamos, de que se había sobrepasado en sus reales facultades, interpretando la ley en un ámbito en el que no le corresponde porque es una materia legal. Junto con eso, y a los pocos días se dictó, o sea, se ingresó por solicitud de un grupo de senadores, esto fue el 9 de agosto, se ingresó al Senado un proyecto de modificación de la ley 21.442, que está con urgencia suma, se está viendo en este momento, así que por lo tanto todavía no hay mucho avance, está todavía en el Senado, no ha pasado a la Cámara de Diputados, y en este proyecto de ley se modifican varios artículos de la nueva ley de copropiedad, y entre otros uno muy importante que es el artículo 100, que justamente tiene que ver con la transitoriedad de la ley. Y dice, declara interpretado el artículo 100 de la ley, señalándose que tratándose de las materias reguladas que requieran expresa o tácitamente la dictación del reglamento contemplado en su artículo sexto transitorio, conservarán su eficacia las disposiciones de la ley 19.537 hasta la publicación del nuevo reglamento. Y esta modificación es bien importante porque muchas de las materias que justamente generan duda, por ejemplo, el hecho de que los condominios tengan que acceder a través de un espacio público, por ejemplo, el hecho de que los condominios tengan que contar o extender la trama vial existente, por ejemplo, aquellas materias que tienen que ver con las exigencias de estacionamiento para los condominios sociales, y lo mismo para que estos tengan que ser de un máximo de 160 viviendas, son una serie de materias específicas, pero que generan un cambio muy importante en el diseño de los proyectos, ¿ya? Y esas materias, como no se ha dictado el reglamento, están un poco en una situación de limbo. Por lo tanto, es muy importante que se avance en la tramitación de este proyecto de ley de modificación de la nueva ley de copropiedad. Le estamos haciendo seguimiento, en concreto la AOA le está haciendo seguimiento e incluso fue a hacer presentaciones a la comisión indicando todas aquellas materias en que se requería entonces modificación, más allá de lo que incorporaron en este proyecto los senadores que lo impulsaron, ¿ya? Así es que eso está todavía como noticia en desarrollo, pero es importante que ustedes lo sepan porque la verdad es que ha habido bastantes problemas en materia de lo que son las aprobaciones de la ley de copropiedad, porque para muchos directores de obra es muy difícil saber exactamente entonces qué cosas aplicar y qué cosas no, ¿ya? Así es que bueno, esta es una materia, como les digo, que le vamos a seguir haciendo seguimiento y en que la AOA está muy encima de este tema. Y luego tenemos otro tema que probablemente ustedes también lo han visto bastante en estos días y que tiene que ver con una propuesta de modificación a la ordenanza, que tiene que ver
con lo que son el desarrollo de proyectos en las áreas rurales, ya sea por subdivisiones de predios rústicos al amparo del 3516 y su vinculación con lo que es el artículo 55 de la Ley General, que prohíbe el desarrollo, digamos, de actividades de urbanización y construcción de viviendas, salvo las que sean viviendas sociales, fuera de los límites urbanos, ya tratando, cierto, de que la Seremi cautele siempre el hecho de que no se generen nuevos núcleos urbanos al margen de la planificación. Y acá entonces hay toda esta explicación que tiene que ver con el porqué de esta propuesta de modificación de la ordenanza, en que el plazo para hacer observaciones terminó el día domingo 23 de octubre, y que ahora entra en una fase de estudio y de revisión de todas esas observaciones, a la espera entonces de que para el mes de diciembre ya se pueda contar con un texto de modificación de la ordenanza. Se ingresaron muchas observaciones, la explicación general de la propuesta es esto que está acá. O sea, primero, explicar que la edición de predios rústicos se encuentra regulada por el 3516, como ustedes saben, que tenía por fin este decreto ley permitir que los predios se pudieran dividir en media hectárea, permitiendo entonces así la parcelación en pequeños predios rústicos que pudieran mantener el destino agrícola, ganadero o forestal. ¿Ya? Esto fue en el año 1980, y a partir de esa época no solamente se subdividieron predios rústicos para mantener estos fines agrícolas, ganaderos y forestales, sino que también, como sabemos, para construir viviendas que tenían el fin más bien de viviendas en el área rural con fines turísticos, o también como parcelas para vivir fuera del área urbana, ¿ya? Y muchos de ellos en proyectos que contaban también con urbanización en alguna medida para facilitar entonces la habitación en estas parcelas. La propuesta dice que para proceder a la referida división, el artículo 46 de la ley 18.755 establece que el SAG, el Servicio Agrícola Ganadero, tiene que certificar el cumplimiento de la normativa vigente, es decir, al SAG es al que le corresponde, cada vez que se subdividen predios rurales al amparo de esta ley, asegurarse que se mantenga el destino agrícola, ganadero o forestal. ¿Ya? Los predios resultantes de una división de este tipo, ya de acuerdo con lo que dispone el inciso séptimo del 3516, quedan sujetos a la prohibición de cambiar su destino en los términos que establecen el artículo 55, es decir, toda parcela de agrado o toda subdivisión del 3516 no puede luego acogerse al artículo 55 porque hay una prohibición expresa en el decreto ley en ese sentido, ¿ya? Asimismo, de acuerdo con el artículo segundo también de esta ley, quienes infrinjan lo dispuesto en la ley, aún bajo la forma de comunidades, condominios, arrendamientos o cualquier otro cuyo resultado sea las destinaciones a fines urbanos o habitacionales, serán sancionados con una multa de beneficio fiscal. Incluso el decreto ley 3516 dice que se establece una prohibición de que se inscriban en los conservadores todas aquellas subdivisiones de predios rústicos que no sean para mantener los fines agrícolas. Pero hay que recordar también que el artículo 55, en su inciso primero, permite la construcción de la vivienda del propietario de este predio agrícola y de un trabajador, ¿ya? Y eso siempre ha estado permitido. La Contraloría General de la República, en un dictamen que es del año 2016, el 29.289, precisó que a partir de lo dispuesto en este artículo séptimo que comentábamos, del 3516, a tales predios les resulta plenamente aplicable lo dispuesto en el artículo 55 de la ley, en tanto se prohíbe abrir calles, subdividir para formar poblaciones y levantar construcciones, con las excepciones que indica y permite bajo los supuestos y autorizaciones que expresa la subdivisión y urbanización de terrenos para los fines que detalla en su inciso tercero y las construcciones mencionadas en su inciso cuarto. Ya esto es entonces la vivienda del propietario y del trabajador. Por lo tanto, entonces acá en este dictamen la Contraloría establece que efectivamente y aplicando, digamos, de manera coordinada el 3516 con el artículo 55, estaría prohibido entonces abrir calles, subdividir para formar poblaciones o levantar construcciones más allá de la vivienda del propietario.
Y a raíz de lo que ha ocurrido entonces con varios, tantos fallos de los tribunales, como también del Tribunal Ambiental, como también pronunciamientos de la Contraloría, en que se ha puesto en tela de juicio el hecho de que se puedan desarrollar proyectos de parcelaciones que tengan las características de un proyecto de desarrollo urbano, o que en el fondo su destino final no sea el mantener el destino agrícola, ganadero, forestal, sino en realidad el desarrollo de proyectos habitacionales en el área rural, ya sea para vivir de manera permanente o como segunda vivienda, es que el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Agricultura estimaron necesario entonces modificar a través de la ordenanza para fortalecer los distintos mecanismos de control preventivo que tiene tanto el Ministerio de Vivienda como el Ministerio de Agricultura, y para aclarar también los casos en que se estarían incumpliendo las prohibiciones que establece el artículo 55 en términos de que no se generen núcleos urbanos al margen de la planificación, es decir, en el área rural. Y los principales aspectos de modificación de esta propuesta son los siguientes. Primero, se modifica el artículo 2119 de la ordenanza con el objeto de aclarar el ámbito de revisión que tienen que realizar las direcciones regionales del SAG al momento de certificar el cumplimiento de la normativa vigente, es decir, al momento en que el SAG recibe entonces este proyecto de subdivisión de parcela, ¿ya? Estableciendo ahora de manera expresa que para dicho efecto va a tener que verificar que no se infrinja la prohibición de cambiar el destino de los predios en los términos que establecen los artículos 55 y 56 de la ley, dentro de lo cual deberá resguardar que no se generen nuevos núcleos urbanos al margen de la planificación urbana intercomunal, ¿ya? Y en este contexto, el SAR, antes de emitir su certificación, va a tener que informarle y entregarle estos antecedentes a la Seremi MIBU respectiva, informe sobre esta materia en aquellos casos en que visualice que se podría estar vulnerando la normativa de la ley general en las disposiciones del artículo 55 y 56. Entonces, principalmente va a tener que poner ojo en algunas cosas que tienen que ver con, por ejemplo, la cantidad de parcelas que se está desarrollando, por ejemplo, también si se están abriendo caminos o se están desarrollando obras que se puedan considerar como de urbanización dentro de esta subdivisión de predios rústicos. Y le entrega entonces esas facultades específicas, ya no simplemente entonces aprueba el SAC, sino que va a tener que, en aquellos casos en que se podría estar vulnerando la ley, entregarle esta información a la Seremi de Vivienda para que revise que no se genere un núcleo urbano al margen de la planificación. Luego dice que se modifica el numeral primero del 2119 de la ordenanza, además, para establecer que le va a corresponder también al SAC, a través de su dirección regional, remitir copia del plano y de la certificación a la Dirección de Obras Municipales respectiva. Y esto lo modifica respecto de la norma vigente, porque esta remisión la hacía el particular, ¿ya? Y no siempre se hacía además, pero ahora entonces es obligación del SAC el remitir estos antecedentes a la Dirección de Obras Municipales respectiva. Se intercala a su vez un nuevo numeral segundo del 2119 con el objeto de aclarar las circunstancias que permiten verificar la infracción a las provisiones que establece el inciso primero del artículo 55, ¿ya? Y establecer entonces casos específicos en que se estaría vulnerando el artículo 55 con la subdivisión. Carmen Paz, te apagó el micrófono. Ahí está, perdón. Sí. Luego se incorpora un numeral cuarto en el 2119, que pasa a ser quinto, en donde se define el concepto de poblaciones contenido en el inciso cuarto del artículo 55, que es muy exigente porque considera como poblaciones dos o más viviendas dentro de una unidad de parcela de media hectárea. Eso ya se podría considerar poblaciones, entonces es muy estricto, ¿ya? Y se vincula también a la ley de copropiedad inmobiliaria, ¿ya? Esto en relación al artículo 1, letra B de la nueva ley de copropiedad inmobiliaria, que establece que los condominios pueden emplazarse excepcionalmente en el área rural cuando se trate de proyectos cuya construcción haya sido autorizada conforme al artículo 55, lo cual permitirá desincentivar la venta de derechos y aplicar los estándares exigibles a los condominios a este tipo de proyectos. Pero entonces es sumamente exigente porque se considera como poblaciones solamente dos viviendas,
y a estas tendrían que acogerse a la ley de copropiedad inmobiliaria, es decir, establecer un condominio dentro de esta parcela, y por lo tanto ya no podría ser al amparo del 3516, sino que tendría que pasar por el artículo 55, porque la nueva ley de copropiedad prohíbe de manera expresa los condominios en el área rural. Entonces, esto es muy complicado. Se destaca que estos proyectos estarán sujetos a un control preventivo de la Seremi, Minbu y del SAR, quienes resguardarán que no se generen núcleos urbanos al margen de la planificación y que no se pierda la aptitud agrícola del suelo. Se incorpora un nuevo artículo 2119 bis que aborda específicamente los aspectos cuyo cumplimiento debe certificar la Seremi Minbu en las subdivisiones en el área rural de los planos reguladores metropolitanos de Santiago, Valparaíso y Concepción, que como ustedes saben, estos tres planes intercomunales o planes metropolitanos de Santiago, Valparaíso y Concepción tienen normas especiales para lo que son las subdivisiones de predios rústicos. Finalmente se incorpora un nuevo inciso sexto en el artículo 516 con el fin de establecer nuevos documentos que van a tener que presentar todas las solicitudes de permiso de edificación para la construcción de viviendas del propietario del predio y sus trabajadores, que tienen que ver incluso con el acreditar cómo se está manteniendo el destino agrícola, ganadero o forestal del predio, y asimismo el hecho, por ejemplo, de que si es que hay trabajadores, exige, por ejemplo, presentar los contratos de estos trabajadores y los pagos de imposiciones, ¿ya? Que son materias que en realidad yo creo que exceden el ámbito de facultades de aplicación que tiene la ordenanza en esta materia. La verdad que estas son materias laborales, pero están regulándose también en esta modificación de la ordenanza. Bueno, como yo les comentaba, se presentaron un montón de observaciones, ¿ya? Hasta la fecha que había abierto el plazo de participación, que fue el 23 de octubre. La AOA presentó observaciones bastante completas y que tienen que ver principalmente con el hecho de que, si bien se reconoce el hecho de que en algunos casos estas parcelaciones han ido más allá de sus fines, y que en algunos casos también pueden estar generando verdaderos núcleos urbanos al margen de la planificación, o pueden estar también provocando efectos nocivos en el medio ambiente, ya que no se someten necesariamente al sistema de evaluación de impacto ambiental. La verdad es que lo que plantea la AOA esencialmente es que no es la prohibición a través de la ordenanza el camino para buscar solución a estos problemas. La verdad que es más bien a través de los instrumentos de planificación, y de hecho plantea la AOA que los planes regionales de ordenamiento territorial, que son un instrumento nuevo, son justamente los que tienen las facultades y las herramientas para poder regular de buena manera lo que se construya en el área rural. En el área rural también se puede habitar de bastantes maneras, también se pueden hacer desarrollos turísticos, también se pueden hacer desarrollos de segunda vivienda. Evidentemente esto requiere una regulación, pero el instrumento que establece nuestros sistemas jurídicos son justamente los planes regionales de ordenamiento territorial, que ya existen y que por lo tanto ese debiera ser el camino, y no establecer estas prohibiciones en la ordenanza, porque no es el objetivo de la ordenanza. Así que es una presentación de la AOA bastante completa, de las mejores que a mí me tocó ver porque vi varias, pero otras que también van en la misma línea. Así que bueno, este también tema en desarrollo, porque hasta diciembre no vamos a saber exactamente entonces en qué consiste esta modificación a la ordenanza, pero es un tema al que hay que hacerle seguimiento. Luego, ya en otro ámbito distinto, tenemos la ley 21.477, que modifica el procedimiento de saneamiento y regularización de loteos y extiende su vigencia. Ya esta es una ley que, como muchos de ustedes saben, contempla un procedimiento muy simplificado y excepcional para poder sanear y regularizar las horas mínimas de urbanización que se requieren en asentamientos irregulares, ¿ya? Asentamientos irregulares que pueden ser en el área urbana, pero también en el área rural, ocupamientos, asentamientos, poblados, y que no cuenten con permiso o recepciones de obra otorgados por las respectivas DOM. Y se incluye también en esta ley 21.477 los campamentos que formen parte del catastro que realizó el Ministerio el año 2019, cuya estrategia sea la erradicación de estos campamentos en los lugares en los que están emplazados. Los asentamientos irregulares emplazados en el área rural
también siempre y cuando se encuentren en alguno de los supuestos excepcionales que contemple el artículo 55 y obtengan las autorizaciones correspondientes a este procedimiento. Una de las excepciones que se deja fuera es justamente aquellos que provengan del 3516, que es lo que habíamos estado viendo antes. Esos no se pueden regularizar por esta ley. Así que esta ley es importante porque se le otorga entonces un nuevo plazo para acogerse a este procedimiento. Es muy simple, se requiere un formulario único que está disponible en el sitio del NIMBU. En el caso de las áreas rurales, si se ha hecho transferencia de dominio, este se acredita por el certificado de inscripción en el conservador de bienes raíces o por la escritura pública ante notario, un plano del proyecto de regularización, un plano de ubicación y emplazamiento. Así que es bastante simple este sistema de regularización para que lo tengan muy en cuenta porque la verdad que sirve para muchas situaciones. Luego, pasando a otro tema, ya que tiene más bien que ver con algunos de los casos que hemos estado viendo en el último tiempo, y este tiene que ver con el del Parque Pumpín, que lo habíamos visto, en que la Corte de Apelaciones había declarado que estaban vigentes los permisos de edificación y que no habían caducado. Sin embargo, a solicitud de los vecinos, que son los que han estado muy activos en contra de este proyecto, el 16 de agosto pasado, la Dirección de Obras de Valparaíso dictó la caducidad del permiso de obra que se había otorgado para construir estos 23 edificios entre 2 y 7 pisos en este barrio histórico de O'Higgins, ¿ya? En el Parque Pumpín. El Parque Pumpín es un parque privado, por lo tanto, un permiso que tenía toda validez. En septiembre del año 2021, como yo les había contado, el año pasado la Corte Suprema había reconocido la vigencia de estos permisos, dejando sin efecto los decretos que había dictado sobre esta materia el alcalde Charpi, indicando incluso que el alcalde no tenía facultades para dejar sin efecto estos permisos. La empresa había iniciado los trazados de los edificios para dar por iniciada la obra el año 2018, pero había sido desautorizada por la Contraloría. Pero la verdad es que finalmente este proyecto, más allá, digamos, de que podría haber seguido dando la pelea en tribunales, y probablemente habían argumentos para que lo hubiera hecho, los propietarios del mismo, del mismo decidieron no continuar con el proyecto y aparentemente, al menos los propietarios que son el grupo, la familia Angelini, si no me equivoco, no van a continuar con este proyecto. Luego tenemos este caso que a mí, bueno, lo quise destacar porque me parece bien, bien preocupante. Es un fallo del Tercer Tribunal Ambiental que autorizó la detención parcial de las instalaciones y de los movimientos de tierra y trazados que se habían iniciado en este proyecto que es Vista Cordillera de la inmobiliaria Puro Sur, y que había sido solicitada esta, digamos, detención de las obras por el Servicio de Medio Ambiente, tras constatar que se estaría afectando el humedal Valle Los Volcanes, ¿ya? Es importante explicar en qué consiste esto y por qué es preocupante, porque este proyecto de Vista Cordillera, bueno, consiste en el desarrollo inmobiliario de edificios y que consta de 4 etapas, ¿ya? Las etapas 1 y 2 ya están construidas, y ahí en esa foto se ve, digamos, parte de lo que corresponde a la etapa 3, es un proyecto del DS-19, y lo que estaba comenzando ahora, su construcción, eran las etapas 3 y 4 que abarcan 2,5 hectáreas, ¿ya? Donde aún no se había construido, y que estas intervenciones alcanzan 0,6 hectáreas del total. Este caso tiene como origen 2 denuncias que se hicieron en referencia a drenajes y obras no autorizadas que destruyen el humedal, y por la alteración sobre el gran humedal 5 lagunas del Valle de los Volcanes y posible elusión a someterse a evaluación del impacto ambiental. Es importante aclarar que estas actividades de drenaje y obras que dicen no autorizadas cuentan con un permiso de edificación. Ya, esto es un proyecto por etapas que tiene un permiso de edificación vigente. Lo que pasa es que ellos alegan de que no serían autorizadas en el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental por el hecho de que a posteriori se declaró este humedal 5 lagunas Valle de los Volcanes. A raíz de estos antecedentes se realizaron 3 actividades de fiscalización a cargo de la oficina regional del CMA Los Lagos, donde se constató movimientos de tierra, canalización de aguas lluvias, excavaciones, remoción de tierra, etcétera, es decir, todo lo normal del inicio de construcción de este proyecto que contaba con un permiso de edificación. Perdón.
Acá lo complejo es que la declaratoria de humedal respecto de que afecta efectivamente parte del terreno donde se emplaza este proyecto fue muy posterior al permiso de edificación con el que cuenta la empresa, y por lo tanto entonces ahora va a tener que someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental en lo que corresponde a estas etapas 3 y 4. Y es bien complejo, ya que no se sabe exactamente qué tipo de medidas de mitigación le podrían exigir a este proyecto, toda vez que se está emplazando, afectando en parte este humedal ya declarado por el Ministerio de Medio Ambiente. Es un caso además que se va a repetir en muchos otros proyectos a lo largo de todo Chile, pero principalmente en la zona sur, en donde se ha declarado una gran cantidad de terrenos como humedales, y que son humedales urbanos, por lo tanto afectan terrenos que pueden contar con anteproyectos o con permisos de edificación, o simplemente que habían sido comprados para el desarrollo de proyectos de vivienda. Esto incluso ha sido planteado al ministro de Vivienda, Carlos Monte, en términos de que esto de alguna manera afecta y pone en riesgo la posibilidad de desarrollar una gran cantidad de proyectos que se pretende realizar en el marco de lo que corresponde al plan de emergencia habitacional, que tiene una meta de 260.000 viviendas para este periodo presidencial. Así que es un tema sumamente preocupante de este caso del proyecto de Vista Cordillera de Inmobiliaria Procuro Sur. Y otro caso que tiene que ver también con un tema ambiental, pero es algo que yo les conté en la versión anterior, en la reunión anterior, y que tenía que ver con que a raíz de la firma del convenio de Escazú, Chile se compromete entonces a propiciar la participación ciudadana en los distintos tipos de proyectos, incluidos los proyectos inmobiliarios, y por lo tanto entonces el Ministerio de Medio Ambiente envió instrucciones a los servicios de evaluación ambiental en términos de que cuando las comunidades o los vecinos organizados, o 7 o más vecinos, o 10 o más vecinos, perdón, de un proyecto soliciten la participación ciudadana, el Servicio de Evaluación Ambiental está obligado a acoger esa participación ciudadana, a pesar de que se trate de una declaración y no de un estudio, porque hasta ahora estábamos acostumbrados a que los estudios tenían que hacer participación ciudadana, porque con este cambio y con la firma del tratado y con esta instrucción que da Medio Ambiente al SEA, ahora también cuando se solicite por parte de los vecinos, se tiene que iniciar un proceso de participación ciudadana. Y acá, frente a reclamos de los vecinos en contra de este proyecto, que se denomina Brisas de Torobayo, en el área de Valdivia, el Tribunal Ambiental de Valdivia acogió la reclamación de estos vecinos y consideró que la Comisión de Evaluación Ambiental de los Ríos omitió ilegalmente el proceso de participación ciudadana, ¿ya? Porque había indicado que no correspondía por el hecho de ser una declaración, y que por lo tanto la autoridad tiene que retrotraer el procedimiento de evaluación ambiental de este proyecto a una etapa en que se permita la participación de estos vecinos y anular la actual resolución de calificación ambiental. Ya la Comisión de Evaluación Ambiental de los Ríos había rechazado las solicitudes presentadas por las juntas de vecinos, y en su oportunidad la reclamante había señalado que se requería un proceso de participación ciudadana dadas las cargas ambientales que conlleva el proyecto, y asimismo señalaron que este proyecto podía generar impacto en la salud de la población y que esos impactos no se estarían considerando en la declaración ambiental del proyecto, principalmente aquello vinculado con el flujo vial y otros aspectos relacionados con el valor ambiental y turístico del área. Por lo tanto, este proyecto va a tener que retrotraer su resolución de calificación para permitir la participación ciudadana, y probablemente vamos a ver otros fallos en este mismo sentido, dada esta instrucción que yo les contaba del Servicio de Evaluación Ambiental, en cuanto entonces a que cuando las comunidades, los vecinos soliciten la participación ciudadana, el SEA va a tener que acogerla, a diferencia de lo que hacía anteriormente. Y luego en este proyecto, que también lo hemos estado viendo, que es el proyecto de Gaña Comunidad Sustentable, acá está un proyecto que inició sus obras con posterioridad a haber obtenido su resolución de calificación ambiental y habiendo además desarrollado un extenso proceso de participación ciudadana de manera voluntaria, luego lo cual el SEA aprobó el proyecto,
y fue aprobado por unanimidad. Sin embargo, los vecinos presentaron un reclamo por no haber acogido todas las observaciones, principalmente en materias de sombras que genera sobre las edificaciones aledañas a este proyecto y la refractación que genera este edificio. Esta construcción estuvo vigente con su permiso de edificación y además con su resolución de calificación ambiental vigente por 35 meses, que son 3 años de avance, y esta es la línea de tiempo que yo les había mostrado y que lamentablemente en abril de este año la Comisión de Evaluación Ambiental rechazó el proyecto, acogiendo entonces los reclamos de los vecinos, a pesar de que el titular del proyecto había ingresado en febrero una adenda complementaria haciéndose cargo de todas las observaciones que habían formulado los vecinos. Acá el CEA de la región metropolitana, y esto es lo más reciente, respaldó los reparos manifestados por la Comisión de Evaluación de la región metropolitana, que resolvió calificar desfavorablemente este proyecto. Y según el CEA metropolitano, y esto es lo más preocupante, en cuanto a los antecedentes entregados por el titular, no se puede descartar la inexistencia de los efectos que generará la pérdida de luz solar en los grupos humanos presentes dentro del área de influencia del proyecto. Dice que las modelaciones graficadas develan que al menos en 3 edificaciones se produciría una reducción importante de las horas de luz respecto a las condiciones sin proyecto, no logrando así aportar antecedentes técnicos que acrediten la no generación de una alteración en los sistemas de vía y costumbre de los grupos humanos. Y lo preocupante de esta resolución del Servicio de Evaluación Ambiental de la región metropolitana es que este proyecto cumple con las normas vigentes al momento del permiso de edificación, vigentes en el Plan Regulador Comunal de Ñuñoa, que permitían la altura con la cual se proyecta la construcción de este edificio, la proyección de sombra, la rasante, etcétera, todo lo que ustedes conocen mucho mejor que yo, lo cumplía este proyecto, y por lo tanto, a pesar de eso, entonces se le da la razón a los vecinos en cuanto a que este proyecto, cumpliendo con la norma urbanística del Plan Regulador Comunal vigente al momento de su permiso, genera efectos negativos sobre estos vecinos por el efecto que genera de falta de luz. Así que es un tema que yo considero sumamente preocupante, porque evidentemente uno podría esperar que esto mismo se pueda alegar respecto de otros proyectos que afecten a vecinos en términos de la sombra que les generan, al menos en cierta época del año. Así que es un tema bien complicado. Luego hay una modificación de la ley de humedales. El 13 de septiembre la Comisión de Medio Ambiente del Senado revisó esta modificación a la ley de humedales, que agrega mecanismos de participación directa de la ciudadanía en la solicitud de reconocimiento de estos terrenos acuosos. Hasta ahora, que era una potestad exclusivamente municipal, ahora se da espacio para que participe la ciudadanía, pero también espacio para que puedan participar y hacer observaciones los propietarios de estos terrenos que sean declarados humedales. Eso también es importante. Ahora, la Cámara hizo una presentación de un estudio en la Comisión de Medio Ambiente del Senado sobre la afectación en la potencial construcción de viviendas por terrenos declarados como humedales en 10 ciudades de Chile, desde Coquimbo a Punta Arenas, ¿ya? Y en ese estudio, que es bien interesante, se estimó que solo en esas 10 ciudades hay poco más de 8.000 hectáreas de humedales declarados, urbanos, ¿ya? Donde se podrían construir cerca de 212.000 viviendas, y en total el déficit en esas comunas es de 75.000 viviendas en las comunas involucradas. Entonces son números bien impactantes, porque demuestran de alguna manera lo que les comentaba en el punto anterior, cuando hablábamos del caso en el proyecto de Pucuro, y es que en las declaraciones de humedales, que está bien proteger los humedales, nadie está en contra de eso, hay que protegerlos, hay mucha flora y fauna involucrada y todo, pero hay que sopesarlo también con los efectos que esto genera sobre terrenos que potencialmente son necesarios para la construcción de vivienda, en donde además hay un importante déficit habitacional en esas comunas. Entonces, eso es un tema importante de poder entonces coordinar con el Ministerio de Medio Ambiente cuáles van a ser las medidas de mitigación que se le van a exigir a los proyectos que estén emplazados en lugares en donde se hayan declarado humedales, o también en terrenos que estén próximos a humedales declarados, porque también tienen que ingresar al sistema de evaluación ambiental.
Acá inmobiliarias presentaron recursos de protección ante la Corte de Aplicaciones por la circular del SAR, que está poniendo restricciones a las subdivisiones de parcelas, que es un tema que ya los conversamos, pero a raíz de la modificación de la ordenanza se presentaron 5 recursos de protección, por distintas inmobiliarias que desarrollan este tipo de proyectos, solicitando la nulidad de este oficio del SAC y buscan suspender este oficio que evita posibles urbanizaciones que conlleven un cambio de uso de suelo. La verdad es que algunas de ellas solicitaron a su vez a la Corte una orden de no innovar. Sin embargo, la Corte decidió no pronunciarse respecto a esta orden de no innovar mientras no se resuelvan estos casos. Se presentó también una solicitud a la Contraloría, pero la Contraloría no se pronunció mientras estén pendientes estos recursos de protección, por lo tanto hay que esperar qué es lo que pasa finalmente entonces con los recursos de protección presentados en contra de esta resolución del SAR. Aquí la argumentación de las inmobiliarias es que la subdivisión de los predios por sí misma no genera un cambio de uso de suelo. El Ministerio de Agricultura sostiene que el SAC tiene facultades consagradas por ley para suspender estas autorizaciones cuando constate que puedan haber entonces subdivisiones de este tipo que puedan generar un núcleo urbano al margen de la planificación. Y bueno, lo que yo les contaba en que se solicitaba una orden de no innovar para la circular, pero la Corte de Apelaciones, donde se presentó este recurso, denegó esta solicitud y por lo tanto ser, digamos, a partir de su dictación en adelante. Y hay una guía del CIA que tiene que ver con la modificación de la ley de aportes y principalmente respecto de los contenidos técnicos mínimos que tienen que ser presentados respecto de los titulares en el marco de las evaluaciones de impacto ambiental para el análisis de lo que corresponde a la letra B del artículo 7º del DC-70, que son los IMIB, ¿ya? Que son los IMIB actuales, digamos, reemplazantes de los antiguos EISTU, y entonces esta guía es la que establece cuál es el marco dentro del cual entonces se tienen que desarrollar los estudios de los IMIP para formar parte entonces de lo que es la componente vial en las declaraciones de impacto ambiental o en los estudios de impacto ambiental. Y esta guía entonces ya está disponible para que ustedes la puedan revisar en el caso de que les toque hacer una guía, cuáles son entonces los requerimientos en materia de los IMIP para efectos ambientales. Y eso sería, no sé si hay preguntas, voy a revisar en el chat. Acá hay los predios rústicos se podrán destinar a desarrollo turístico, por ejemplo, restaurante y hospedaje. La verdad que los predios rústicos, Marcela, de acuerdo con los criterios que se están estableciendo, esas subdivisiones del 3516 solo podrían destinarse para mantener el destino ganadero, agrícola o forestal de esos predios. Es decir, si se trata de hacer desarrollos turísticos, tendrían que someterse a la aprobación a través del artículo 55 y no simplemente la subdivisión de predios. Eso de acuerdo con los criterios que se están estableciendo en esta modificación de la ordenanza. Es muy restrictivo y efectivamente uno de los que presentaron observaciones a esta modificación de la ordenanza es Fedetur, por la manera como afecta justamente también la posibilidad de desarrollo turístico a través de la subdivisión de predios de 5.000 metros. Acá dice, a nosotros en Valdivia, el Tribunal Ambiental también nos anularon la RCA aprobada de Hacienda Estancilla y estamos al lado de Galilea. Sí, ese proyecto que yo les mostré, el de Torobayo, es de Inmobiliaria Galilea. Son 230 viviendas que tienen además esto, permiso de edificación vigente, y son los mismos vecinos liderados por un abogado que no quiere que le construyan al lado de su parcela. Estos abogados. Pero bueno, más allá de ese abogado, la verdad es que hay que considerar que efectivamente los vecinos organizados, e incluso vecinos, simplemente 10 vecinos, de acuerdo con el reglamento de la zona ambiental, tienen facultades hoy para solicitar la participación ciudadana,
Y hoy la participación ciudadana solicitada por vecinos o comunidades es obligatorio que el SEA le dé lugar a la participación ciudadana. Entonces hay algo que hay que incorporarlo. Si les toca hacer una declaración de impacto ambiental, probablemente les va a tocar hacer el proceso de participación ciudadana, que evidentemente es una situación que alarga mucho y complejiza mucho las declaraciones de impacto ambiental. No sé si hay alguna otra pregunta. Mira, al parecer no. Yo, yo solamente mirando un poco como en perspectiva eh, todo lo que hemos visto, hay que tiene que, bueno, no solamente lo que hemos visto respecto del área rural, también lo que hemos visto respecto de las áreas urbanas y cómo afecta los temas de los humedales, y ya no solamente lo que ya conocíamos, que era la letra G y la letra H, los proyectos de desarrollo urbano o turístico, o los proyectos inmobiliarios en áreas declaradas latentes o saturadas, que era lo que normalmente hacía que los proyectos tuvieran que someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental. Hoy en día la componente ambiental es un tema muy complejo en muchos proyectos. A mí me está tocando ver en muchos proyectos en la región metropolitana, pero en áreas urbanas también, en otras ciudades, en que el tema ambiental es hoy un tema muy importante. La verdad es que ante la duda mejor revisar bien los proyectos, revisar si eventualmente es necesario hacer una pertinencia bien armada para además no tener dudas de que efectivamente el proyecto tenga o no que someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental, porque la verdad es que encontrarse con una paralización a posteriori es bastante más costoso y más complejo, y por lo tanto ser cauteloso y considerar estos posibles riesgos en las etapas más tempranas posibles. O sea, ojalá al momento en que estén evaluando un terreno o en la que estén preparando un anteproyecto, considerar estas variables, no solamente lo que tiene que ver con normativa urbana, sino que también lo que tiene que ver con normativa ambiental, porque este grupo de normativa que preside la Marisol, partimos con temas como de normativa urbana, pero la verdad es que hoy en día está cruzado con el tema ambiental 100%, así lo estamos viendo todos los meses o cada 2 meses, que es cuando nos juntamos, y por lo tanto aconsejarles estar muy pendientes del tema ambiental en sus proyectos, porque se está complejizando mucho con los temas de los humedales urbanos, y también con el tema de la participación ciudadana, que hoy en día puede que les toque participación ciudadana obligatoria en sus proyectos si es que tienen que hacer declaraciones. Así que eso un poco a modo de consejo y conclusión de los temas que hemos podido ver hoy. Carmen Paz, Felipe Sofía escribe en el chat, ¿puedes hacer un breve recordatorio de cuándo es necesario hacer un día en un proyecto inmobiliario? Sí, mira, hay que pensar que la regla general de un proyecto inmobiliario es que pueda entrar, primero por ser un proyecto de desarrollo urbano, ya esto es un proyecto de desarrollo urbano en el área rural, por ejemplo, que cuente con más de 80 viviendas o más de 160 si son viviendas sociales, en ese caso va a tener que ingresar. En la letra G del reglamento hay otro tipo de proyectos también, proyectos turísticos, pero en general esa es una posible vía, un proyecto de desarrollo urbano en el área rural, ¿ya? Hay otra que es la más común, que es la letra H del artículo 10 del reglamento, que es el DC40, y la letra H se refiere a proyectos inmobiliarios, que están definidos cuáles son los proyectos inmobiliarios, pero normalmente o sea, el más típico es en terrenos de más de 7 hectáreas, o proyectos que contemplen más de 300 viviendas, o requieran sus propios sistemas de tratamiento de agua servida y obtención de agua potable. Y esos proyectos que se desarrollen en un área, no, en un área declarada latente o saturada por contaminación de alguna naturaleza. Hay muchas áreas declaradas latentes o saturadas, por ejemplo el área metropolitana, y una gran cantidad de ciudades que han sido declaradas latentes o saturadas por contaminación atmosférica por el tema, digamos, de la combustión a leña. Por lo tanto, yo diría Rancagua al sur, hasta Coyhaique incluido, son muchas las ciudades en que los proyectos inmobiliarios tienen que someterse por la letra H al sistema de evaluación de impacto ambiental.
Y luego tenemos otro ámbito de posibilidades en que haya que hacer también una declaración o un estudio de impacto ambiental que tiene que ver con el hecho de estar en o próximo a un área protegida, ¿ya? Y un área protegida son varias cosas. Un área protegida puede ser un área, por ejemplo, de protección ecológica, un área protegida puede ser un humedal, que es lo que ahora está muy de moda. También un área protegida es un área declarada zona típica, por ejemplo. Entonces, si yo voy a desarrollar un proyecto en el barrio Yungay o en el barrio Suárez Mujica, que han sido declarados zona típica, eso para efectos de la ley de base del medio ambiente también se considera un área protegida y eso lo ha ratificado la Contraloría. Por lo tanto, no es solo estar próximo en las dunas de Concón, próximo en un parque o en una zona de preservación ecológica, sino que también en un área declarada zona típica, también voy a tener que ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, ahí en ese caso por el tema de que es un área protegida. Y concretamente en el caso de los humedales, ahí están las letras O y la letra P del reglamento que se refieren de manera expresa a estar próximo o en un humedal declarado humedal urbano o un humedal no urbano en el caso de que sea un proyecto en el área rural. En ese caso también voy a tener que ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y no necesariamente estar en el humedal, también estar próximo. Y ahí los criterios de proximidad son difíciles de... Sí, Marcela Puga pregunta si el reglamento del DC40, sí, el DC40 de medio ambiente, el reglamento que hay que mirar para esto, ¿ya? Y es el artículo 10, donde están detallados todos los proyectos en que hay que ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Estar próximo a un humedal también puede detonar el ingreso al sistema. Por lo tanto, si tienen un proyecto que esté en un terreno al lado o que esté a 50, 100 metros, vale la pena entonces revisar, hacer una pertinencia para que los efectos del desarrollo de este proyecto que van a hacer, asegurarse que no va a afectar esa área protegida a la que están próximos. Eso a grandes rasgos, evidentemente, esto, el tema del ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental, quizás da para una reunión. Yo feliz algún día a lo mejor la podemos hacer y explicarle esto en más detalle si es que les interesa, como para que lo conozcan bien y lo entiendan bien, pero eso es a grandes rasgos, son los numerales que están en el artículo 10 del DS40 y los que yo les señalé recién son los que están más directamente vinculados con la actividad inmobiliaria y de construcción.